buen ambiente para la tarde de fútbol. Señores, tocó Mendieta. Su majestad del fútbol por el frente a frente a Guaraní Olimpia en el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Cantero para López. López para Martínez. Le regaló la pelota a Leguizamón. Baja, tira y ataca Servio. Pide disculpas. Le pega al Willy. Tira Mendieta. Va Willy. La pelota baja tarde, saque de portería. Era lo que imaginábamos, ¿no? Pasar por arriba de la barrera, buscar el poste izquierdo. Le faltó muy poco al Willy para que esa pelota tenga destino certero. Todo contigo, todo ilimitado. Y los comentarios de Ángel Barrientos. Roba Nico, juega Fer, abrió para Richard Torales, solo para Nico. Cortó oportunamente Lisandro López, un pase que era para gol. Se salvó en esta Olimpia, Lisandro la quitó al córner. Y terminó sacando lo que podría significar el primer tanto del partido. Error de Domínguez. Espera Ronnie Redes. Hugo Adrián cerca de la chica, fue para él. Salta Hugo Adrián, golpe de cabeza. La sacó al córner Gaspar Servio. De un lateral llegó Olimpia el cabezazo. Ataca Dani Pérez. Se manda Dani Pérez, ganó el costado y como cruza, vino al área, la pelota para Fer, le pegó Marino. Marino tras el rebote vuela y atrapa primera subida de Pérez por derecha. Busca cortar Mendieta, Redes la puso en el vacío para que corra. Hugo Adrián gana Benedetto y el centro pasado Leguizamón está, tiró. Le pegó de primera la pelota por encima del travesaño. Llegó Olimpia. Armó bastante bien con Ronda y Redes, librándose de dos de la marca. Salió de la Fiera Fernández. Ataca Olimpia que busca el primero. Richard Ortiz que devuelve para Zavala. Se metió profundo. El centro, golpe de cabeza. Poco creíble el gol que acaba de perderse. Olimpia cerró. Benedetto tenía todo el arco para él, pero cabeceó justo sobre la posición de Servio. Poco creíble lo que acaba de perderse Olimpia y Benedetto principalmente. Zavala le va a pegar de zurda. Ronnie Redes está para entrarle de derecha. Va Olimpia en el juego aéreo. Todo Guaraní metido atrás para defender. Amagó Redes, le pegó Zavala al centro. ¡Gol! López. ¡Gol! López de cabeza, ejecución de Zavala, se liberó Licha y atacó esa pelota, la clavó al fondo de la portería de Servio, se lo merecía Olimpia. Lisandro López abre la cuenta con este cabezazo. El clásico más añejo pasa a ganarlo Olimpia 1-0. Habíamos comentado que Olimpia hacía casi todo bien porque la puntada final era la materia pendiente. Lo mismo pasaba con Guaraní porque generaba situaciones, pero los delanteros no estaban finos, los volantes que llegaban. Me viene en la cabeza aquel pase de Richard Torales que lo tenía solo para el gol. Esta es la reiteración, fue a la disputa Benedetto. Epa. Durísimo, esto es revisable. Ahora hay revisión y Benedetto lo más probable es que sea expulsado por la manera en que entró. Sí, la manera que entró era para tarjeta roja. Llevan los dos pies adelante. Durísimo. Será expulsado Benedetto. El árbitro del partido ya tomó la decisión y muestra la roja para Darío Benedetto. Olimpia a los 41 minutos se queda con 10, roja directa para Benedetto, bien expulsado. Se le soltó la cadena a Benedetto, ¿no? ¿Qué le habrá pasado en esa situación? Porque si bien es cierto iba a perder. Va Olimpia que quiere ampliar. Iba Zavala y metió el centro, el golpe de cabeza. Y la pelota por encima del travesaño. Esta vez ganó el Beto Espínola. Ahora Alexis Cantero. Cantero va. Olimpia se mete atrás, se defiende. Maíz y el centro al área. Marino. La
La sacó al córner cuando aparecía Torales. Pelota difícil porque buscaban a Torales que se metía por el segundo palo. Por eso no lo tocó bien el centro. ¡Arriba! Golpe de cabeza de Maciel. Insiste Guaraní. Gana Leguizamón. Y tiene espacios para acelerar. Picó y ganó. Roja. Roja directa para Martínez. Se metía Leguizamón. Lo barrió Martínez. Guaraní también se queda con 10. Bueno, se encendió el partido. Otra roja. Leguizamón que se soltaba. Posible penal en el área de Olimpia y va al monitor el árbitro del partido. Maciel termina cargando contra la espalda del jugador de Guaraní. ¿Es Vargas? El Tutu Vargas. Es Tutu Vargas. Primero si fue o no penal. Y está dando penal para Guaraní. Penal para Guaraní por falta de Maciel. Empujón de Maciel contra la espalda de Vargas. Va Sergio. Arzamendia da saltitos en el arco. Gaspar le pega. Va Sergio. ¡Gol! La tocó Marino. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní. Sergio de penal. Pateo al medio. Arzamendia la desvió, pero esa pelota traspasó la raya y se tradujo en el empate de Guaraní. Gaspar Sergio iguala el clásico más añejo. El partido está 1-1 y con esto se cierra el primer tiempo. Qué cerca tuvo Arzamendia de parar el penal a Gaspar Sergio. Lo termina pegando con la taquilla más o menos de esa pierna izquierda de Marino, que fue a la derecha. El envío de Sergio fue al centro. Después de mucho tiempo entre discusiones, revisiones, decisiones. Corre por derecha Franco y mete el centro al área para Hugo Adrián. El cabezazo. ¡Qué cerca estuvo! Gran atropellada de Hugo Adrián Benítez para conectar el centro de Franco. Leguizamón que toca, Hugo Adrián que protege, juega, Franco que le pega. El remate que se desvía, se pierde afuera. Ahora para Piñatar, de vuelta Guaraní, Maíz que tira. El árbitro está marcando penal. Penal para Guaraní por mano. Bueno, este es el rostro de no solamente Arzamendia, sino del rostro mientras ya camina a pasos lentos Sergio. Y Gaspar Sergio, que ya convirtió de penal sobre el cierre de la primera etapa, sobre los 25, tiene la posibilidad de convertir un doblete, de darle la ventaja a Guaraní sobre Olimpia en este clásico. Sergio retrocedió mucho. Y va Sergio y le pega de derecha. Sergio. ¡Gol! Sergio colocó esta vez esa pelota, se metió cerca del palo, doblete infalible Sergio desde el punto penal, el arquero más goleador en la historia del fútbol paraguayo, no falla, Guaraní lo está dando vuelta, Gaspar Sergio pone Guaraní 2, Olimpia 1. Cuánta tranquilidad para Sergio, cuánta determinación, porque lo fue mirando. Arzamendia que lo esperó hasta que salía el remate. Pero por eso tiene tanta efectividad Sergio. Los penales pateados. Maíz está solo. Maíz va para el gol. Se metió Maíz, enganchó media luna, tocó para Pérez. Devolvió buscando a Maíz que se había quedado en el piso. La circula Guaraní. Es el final. Lo ganó Guaraní. Guaraní sigue siendo el escolta. Guaraní ganó el clásico más añejo y está a 8 de Libertad en la pelea por el campeonato. Guaraní 2, Olimpia 1.